¿No viste los anuncios de apartamentos que te mandé? Es complicado. Sí, estuve buscando en el periódico y eso fue lo más barato que encontré. Además, ¿Tiene algún problema la señora? mi hija. ¿Usted vive con su papá, Eva? No, vivo con mi mamá. Intenté describir los personajes y las escenas de la forma siendo lo más fiel posible a lo que yo siento que es la realidad, o en todo caso intentando encontrar una cierta verdad sobre lo que es el descubrimiento de la sexualidad y de la vida en general, que siento que es en la adolescencia que ocurre, y que la adolescencia es un momento en el que uno mira las cosas como sin filtro, es decir, como que la dureza de la vida se revela ante los ojos de uno. Quería autorizarme a tener un personaje femenino adolescente que representara eso también, y que fuera ambivalente y que estuviera fascinada por la brutalidad de su papá, que yo creo que eso son cosas que son un poco paradójicas y que no vemos tanto representadas en cine o en el arte en general, y entonces yo quería como autorizarme a hablar de ese tipo de identificación, ¿verdad? De identificación que puede tener un adolescente con su papá a pesar de que él sea violento, y cómo eso es un poco injusto, cómo eso es paradójico, pero forma parte como de las grandes contradicciones de la vida. Lo que me interesa a mí quizás es como la forma en que los personajes a veces no dicen directamente las cosas. Por eso siento que los diálogos en las escenas es lo que menos me interesa, pero me gusta usar sueños o poemas como porque siento que es la forma en la que mis personajes intentan decir cosas sobre la vida con las herramientas que tienen, y creo que más bien eso genera un esfuerzo que termina creando su propia estructura, pero que no es una estructura que responde como a estándares convencionales, ¿verdad? Como que le permite a los personajes ser complejos, contradictorios, y bueno, eso me gusta. Como el azar interviene ahí un poco. Y también autorizo como que exista la palabra también en la película, pero que no sirva para que uno entienda todo lo que está pasando. Que a veces siento que el espectador está esperando que una como cineasta le explique lo que está pasando o comente lo que está pasando en las escenas. Es un poema que me gustaba porque habla de dos cosas. Habla de una relación a un padre, y habla también de la forma en la que se transmite la violencia en una familia, en la forma en la que se hereda, en la forma en la que a veces uno siente que hay cosas que lo atraviesan a uno que no le pertenecen a uno. Yo siempre es como mi gran miedo a la lógica de la repetición. Quise usar ese poema en la película porque sentía que más bien, quizás en vez de dar respuestas, genera preguntas. Es verdad que la peli se habría podido filmar en otro lado, y eso es lo que me gustaba precisamente, como no filmar esa historia en Costa Rica, queriendo mostrar Costa Rica como se muestra con orgullo el país exótico del que uno viene, sino más bien intentando mostrar San José como más que un lugar en el mundo, como el mundo, porque es el lugar en el que yo descubrí el mundo, y siento que a veces los costarricenses tenemos la necesidad como de contarnos desde una posición un poco exótica o espectacular, y yo más bien siento que la forma la más simple, la más fiel a la realidad que encontré para representar San José era simplemente intentar mostrar lo banal, y quizás pues no lo más bonito de San José, sino las calles que son las que yo conozco mejor, los barrios que son los que conozco mejor. Tenía ganas de que la gente viera su ciudad en una pantalla grande, y para darse cuenta que todas las historias son legítimas, como que no hay nada es banal, o nada es feo, o nada es poco espectacular. Todas las historias pueden ser contadas a partir del momento en que uno escogió tener un punto de vista y en que uno siente que esa historia es importante para uno. Yo creo que hay que empezar a
a ver el lugar, lo cotidiano como potencialmente cinematográfico. Creo que Costa Rica es un país que está listo para tener su propio cine porque conté con un equipo maravilloso, con gente con muchísimo talento. Lo que sí nos falta es como una ley de cine, más financiamiento y también encontrar una forma de priorizar las pelis nacionales en salas. Es trágico que haya tanta gente tan capaz y con tanto talento que no pueda vivir de este arte y que no pueda desarrollar más capacidades, es decir, personas que tienen que trabajar solo en puestos técnicos cuando tienen también la posibilidad de ser grandes directores y que no tienen suficiente tiempo para poder desarrollar sus propios proyectos, financiamiento para escribir, etc. Entonces, lo que falta en realidad es eso, pero el talento ya está ahí. Yo quería que esta película fuese una coproducción costarricense, es decir, que yo podía en un momento dado hacer esta película solo con fondos de Francia y Bélgica, pero eso implicaba que la película iba a ser una película francesa filmada en Costa Rica. Entonces, claro, uno puede decir, bueno, igual si es una película hecha en Costa Rica con un casting tico, pues es una pelitica, no importa de dónde venga el dinero. Pero en realidad simbólicamente sí es sumamente importante porque eso habría implicado que yo tengo que traer el equipo de filmación de afuera, entonces no puedo contratar a profesionales de Costa Rica, y implica también que, por ejemplo, si la película va a representar a un país a los Óscares, por decir algo, o a los premios Goya, pues entonces no habría representado a Costa Rica sino a Bélgica o a Francia. Y eso es lo que es trágico y ya ha sucedido con películas hechas en Guatemala o películas hechas en otros países latinoamericanos. Recibí el Premio Nacional a Artes Audiovisuales Amando Céspedes Marín un día antes del estreno en Costa Rica, y eso me dio como mucha fuerza. Yo estaba un poco nerviosa, yo pensaba que la película quizás iba a ser rechazada por el público tico porque es una película un poco dura que representa de forma muy cruda una realidad de la sociedad costarricense y también de San José, que yo pensé que iba a rechazar el público nacional, y este premio pues me hizo sentir muy en confianza para poder mostrar la película. Y lo que fue muy importante para mí es que, a pesar de que la película tenga esa dimensión como muy confrontativa, siento que el público costarricense la entendió y que el público costarricense estaba listo para ver una película que lo representara más allá del mantra del pura vida. La discusión que generó, el intercambio que generó fue sumamente importante para mí. Creo que lo más importante es como intentar encontrar su propia voz y intentar no copiar esquemas del cine comercial o incluso del cine de autor de afuera, sino como intentar considerar que el lugar del que uno viene, la realidad de la que uno viene, es suficientemente interesante para ser contada. Entonces, quizás en vez de ir a buscar inspiración en otras películas, o sea, es importante, pero también es importante como intentar encontrar inspiración en la vida, en lo real, en las vivencias personales, en lo que uno es capaz de observar alrededor de uno. Y yo creo que eso es lo que a mí me sirvió mucho en todo caso, no dejarme intimidar por una cierta forma de contar historias, sino intentar encontrar mi propia manera, con mis propias torpezas y mis propios límites, pero hacer de esos límites una fuerza.